Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 17 de octubre de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como quien no quiere la cosa y la cosa queriendo, y sin que haya sido motivo de comentario alguno, se supo en publicación que fue rápidamente ocultada que la producción industrial y las ventas de la industria cayeron más del 3% en el mes de agosto. Es lo primero que se sabe sobre el tercer trimestre del año. Al mismo tiempo, los bancos piden la eliminación de los encajes. Esto es inaudito, esto no tenía antecedentes, porque antes los bancos pedían que no los obligaran a hacer inversiones forzosas, que no los obligaran a tener sobreencajes, pero este es el encaje legal, que es el encaje técnico además, y eso está escrito en normas internacionales. Los bancos deben tener un poco más del 10% de sus depósitos en disponibilidad para atender demandas del público, demandas extraordinarias. Es la garantía de liquidez que los bancos tienen. Aquí piden que los dejen prestar la plata ahora que la cartera mala está disparada. Entonces ellos dicen que les dejen, o lo dice la asociación bancaria, en una posición que no tiene antecedentes en Colombia, que ahora sí tranquilos porque estos créditos los otorgarían bien. Los que otorgaron mal fueron los otros que están creando problemas muy serios de cartera. La superindustria y el cartel del cemento. Aquí hay una situación muy grave. Esto viene desde el momento en que Cementos Andino fueron bloqueados por los industriales del cemento, y eso terminó en que Cementos Andino vendió su fábrica o sus fábricas, una en Cartagena, otra en el departamento de Santander y otra en las vecindades de Zipaquirá. La tuvieron que vender forzados por las circunstancias, por una cartelización del cemento del que ahora se quejan y están amenazando con 140.000 millones de pesos a cada una de las 3 cementeras grandes del país. Pero esto viene desde hace rato, y es una cartelización bastante evidente. Sigue el escándalo de Bustos, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Sus relaciones con Moreno lo condenan. Él dice que Moreno es un personaje siniestro y ahora pues lo tira por la borda. ¿Y dónde están las visitas continuas de Moreno a su despacho? ¿Por qué las aceptaba? ¿Y dónde está el tema del automóvil? ¿Y dónde están tantas otras pruebas colaterales que lo condenan, magistrado Bustos? Usted era el papá de Moreno, y era Moreno el que utilizaba su nombre para hacer las cosas que hacía. Santrich, asesino, se queja contra Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien le dijo asesino. ¿Por qué se va usted a la Cámara de Representantes? ¿A título de qué? Usted no ha recibido amnistía ninguno. Miente usted cuando lo dice. A usted no lo ha amnistiado nadie, ni lo pueden amnistiar. Independientemente de lo que diga el prontuario que existe en su contra, usted es compañero cómplice, porque usted sabe que hay complicidad inclusive después de la comisión de los delitos. Y usted es el compañero, usted es miembro de las FARC y tiene que responder por los crímenes de las FARC. A ese título usted es coautor de los asesinatos de las FARC. Pero ahora pues amenaza a Eduardo Rodríguez y nos amenaza a 48 millones de colombianos, que decimos en coro: Santrich, asesino, para que no se le olvide. Los incendios del Paraíso en Napa, parecería que ahora las cosas sí han disminuido, que finalmente
más de 7.000 bomberos, aviones gigantescos, todos los dispositivos de los Estados Unidos ganan la partida al más atroz de los incendios que se han vivido en los Estados Unidos, probablemente en toda la historia. Se van a superar esos incendios, pero las calamidades que quedan son inmensas. Hasta ahora hay 41 muertos, ya rescatados los cadáveres, pero quedan todavía muchos desaparecidos, muchas personas de las que no volvió a saberse nada. Pero los destrozos son innumerables. En lo que era el gran paraíso de los Estados Unidos, solo quedan cenizas. Las elecciones en Venezuela. En Venezuela pasó lo obvio, lo que sabíamos que iba a pasar. La única que no sabía era la oposición, la MUD, no sabía. Y no entendemos por qué no sabía, por qué no entendió lo que era obvio. Lo obvio era que se le iban a robar las elecciones y que la presencia de ellos en las elecciones iba a legitimar a Maduro, e iba a legitimar la Asamblea Constituyente, e iba a legitimar, hágame el favor, 17 de 23, aunque parece que se duda si hay 5 o 6 gobernaciones en poder de la oposición. El triunfo de los movimientos políticos de Maduro es aplastante, con fraude, claro, con fraude, y era que había alguna duda. Con Tibisay Lucena y con Diosdado Cabello presidiendo ese certamen electoral, los únicos que no lo sabían fueron ustedes. Y ahora le quieren echar la culpa a María Corina Machado, que fue la única que se mantuvo en su lugar. El paro de pilotos en Colombia. No aceptaron el ultimátum que les dio la empresa de presentarse a más tardar a la medianoche de anoche. No se presentaron. Entonces ahora pues la cuestión continúa. Gravísimos daños para la economía colombiana, gravísimos daños para la empresa. Esto le dará ventaja a los pilotos. Esto es una cosa razonable, seria. Nos parece que de lado y lado se han cometido graves equivocaciones donde quien paga es el pasajero, donde quien paga es el país. Los atentados en Somalia, Mogadiscio, más de 250 muertos, más de 350 heridos. Los peores atentados que se puedan recordar cometidos por Al-Shabaab, que es una variante de esos movimientos extremistas islámicos, o la yihad islámica, o cualquiera de ellos, eso es lo mismo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Las fotografías son sencillamente conmovedoras. Y volvamos a Colombia. El Consejo Superior de la Judicatura, que debió desaparecer hace mucho tiempo en nuestra propuesta, nuestro proyecto elaborado con la Corte Suprema de Justicia, estaba la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, que es sencillamente una desventura. Ahora cuentan las barbaridades que allá se cometen y la manera como se repartían los empleos, y era lo único que les interesaba a esos honorables magistrados, los del Consejo Superior de la Judicatura, que dicho sea el paso, son la fuente de todo el sistema judicial del país. Ellos hacen las listas de donde la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sacan los candidatos para ser elegidos, y de ahí viene, en cascada viene todo lo demás, y hay que ver lo que son, hay que ver cómo actúan. Es una revelación conmovedora de una persona que vivió todas estas desventuras. Google obligado con los contenidos en Colombia. La Corte Suprema dio la orden a Google de que cerrara un blog que tenía, porque ahí se habían hecho injurias contra un comerciante. ¿Eso significa que Google responde? ¿Responden los fabricantes del papel por lo que se diga en el papel donde están escritas calumnias o amenazas o estafas o cualquier género de delito? Es para reflexionar. Esto no ha pasado en ninguna parte del mundo, pero ahora en Colombia Google a vigilar los contenidos.
¿Cómo les parece? El inaudito blindaje de la JEP, no, de todos los acuerdos entre las FARC y el gobierno nacional, y de todos los decretos, las leyes, las reformas constitucionales que se dicten al amparo. El blindaje, 12 años, detener la vida, stop la vida, no siga su curso, porque aquí están las FARC y sus muchachos exigiendo que la vida se detenga. La Procuraduría inicia investigación contra Supersalud. Le pregunta por qué dejó operar a Medimás sin estar lista. ¿Y por qué no dijo nada la misma Procuraduría cuando se estaba adelantando el proceso? Lo dice ahora cuando es evidente lo que era evidente en su momento. Pero entonces ahora a quejarse. ¿A quejarse a quién? La amenaza de Kim Jong-un. Una bomba H con pulso electromagnético. Dicen algunos que esto podría causar la muerte al 90% de la población norteamericana en un proceso de un año. Eso lo dicen algunos. ¿Será puro terrorismo sin sentido? ¿Será una incitación para que traten de borrar del mapa a Corea del Norte rápidamente? Trump, el presidente de los Estados Unidos, dice que ya no existe el Obamacare. Hallazgo de ruinas romanas en Jerusalén. No había antecedente. Los romanos estuvieron en Jerusalén. Recuerden ustedes cuando cayó el templo y llegaron las legiones de Tito, de Vespasiano, y entonces finalmente hallan ruinas romanas en Jerusalén. Fueron elevados a los altares 35 nuevos santos por el Papa Francisco, en su mayoría mártires de la fe cristiana. La Corte Suprema Española ordena la detención de dos de los principales gestores y promotores del movimiento independentista catalán. Jordi se llaman los dos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dos de los principales líderes condenados, por lo pronto detenidos precautelativamente. Y hoy en la historia, en un día como hoy en el año de 1815, llega Napoleón Bonaparte al sitio de su último destierro, a la lejana, perdida, prácticamente inabordable isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y como siempre les recordamos y sintonizarnos a través de los dispositivos móviles en Wonder Radio, en Tuning Radio, escribiendo La Hora de la Verdad, audio de alta calidad en su dispositivo móvil, en su smartphone, en su tablet o en su computador. También lo pueden hacer a través de los radios en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN, en Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 de la M. Y recuerden ustedes seguir nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Twitter como @Hora de la Verdad y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Toda la información, las noticias, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía y los temas que son de su interés. Y recuerden que también a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo. Y también nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 17 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Pues sí, aunque el tema que vamos a tratar, bueno, no es muy agradable. Este es el mundo al revés, ¿no? Definitivamente. Y por culpa del llamado proceso de paz,
Ahora en Colombia los narcoterroristas posan de intelectuales de la paz, ya ven que van a universidades y a otros importantes recintos, e incluso estos personajes se indignan cuando los llaman asesinos, amenazando con demandas. Me refiero concretamente a alias Jesús Santrich, quien después de un episodio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en el que el congresista Edward Rodríguez lo llamó asesino a Santrich, y salieron del recinto expresando así su indignación, representantes del Centro Democrático estaban indignados por la presencia del exguerrillero. Pues bien, a Santrich no le gustó lo que le dijo Edward Rodríguez, que a decir verdad fue algo que yo estoy de acuerdo con usted, muchos colombianos piensan, ¿no? Edward Rodríguez pidió que no le dieran la palabra, que pagara primero por los crímenes y añadió: esta gente mató a mi hermano, asesino, 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 le gritó. ¿Cuántos policías muertos, cuántos miembros de la fuerza pública muertos por este bandido?, recordó. Y mientras muchos apoyaron y expresaron que estaban de acuerdo con estas palabras de Edward Rodríguez, pues muchos medios de comunicación y políticos atacaron al Centro Democrático, ustedes recordarán, y lo llamaron intolerantes, ¿no? Pues bien, ahora resulta que Santrich demandará al congresista que valientemente dijo lo que muchos pensamos, y lo hizo además con un tono burlón. Santrich dijo vía Twitter: Edward, hermano, tan certeza, además no sabe escribir, ¿no? Tan certeza que te voy a demandar. Resulta que yo estoy amnistiado y no hay manera que pruebes que soy asesino. Además, Santrich le recordó al Centro Democrático que también es responsable del conflicto, que por ahí es donde quieren ir, ¿no? Y que pagará por eso. ¿Qué les parece si recordamos el momento en el que dijo que el Centro Democrático es también responsable del conflicto? Escuchemos. El señor Eduardo Rodríguez hace parte de una colectividad, el Centro Democrático, que también tiene responsabilidad en la guerra, en la confrontación, y no por ello yo me voy a poner a gritarle asesino o a algún miembro de la fuerza pública, de la policía o de otros de los organismos de Estado, siendo el Estado el mayor responsable de las victimizaciones. Pues parece increíble, pero es cierto, los asesinos convertidos en héroes, los medios de comunicación cerrando filas en torno a esos terroristas, y como dice el refrán, tras de ladrón bufón, ¿no? El mundo al revés, ¿no les parece? El mundo al revés. Santrich, pues, quejándose y llamándolo a ese, sí me parece una injuria, ¿no? Llamando hermano a Edward Rodríguez. Ahí Edward Rodríguez tendría derecho a querellarse. ¿Qué tal uno con esos hermanos? Bueno, claro que uno no escoge a los hermanos, pero pues de todas maneras no quisiera que sus hermanos tuvieran los prontuarios que tienen los bandidos de las FARC. Y hay que recordarle al señor Santrich, yo no sé cuántas sentencias tenga encima y cuántas órdenes de captura, cuántas medidas de aseguramiento militen en su contra, pero él es parte integrante de una organización terrorista, la peor de toda América, y la peor de toda América en su historia. ¿Cuántos muertos, cuántas violaciones, cuántos campesinos desplazados y robados, cuántos asesinatos, cuántos crímenes cometidos por el señor Santrich y sus amigos? Y entonces ahora se indignan y amenazan al que les grite asesinos, pero ¿qué otra cosa se les puede gritar? Que es que yo estoy amnistiado. Primero, no le han dictado la amnistía y no se la pueden dictar. Con toda seguridad esa amnistía no existe. Pero segundo, esa amnistía sería imposible. No hay amnistía para delitos de lesa humanidad. Yo estoy amnistiado. Pero a uno lo amnistía quiere decir que no lo meten a la cárcel. La amnistía detiene los procesos, el indulto detiene la ejecución de las penas. Pero eso no quita lo que uno haya sido. De manera pues que el carácter de asesino, ese no es prescriptible ni ese cambia. Será un asesino amnistiado. En el mejor de los casos, eso es lo que serán los miembros de las FARC.
intolerante, le gritan al Centro Democrático algunos de los medios enmermelados. Sí, primero demuestre que están obrando con independencia y que no tienen mermelada oficial. Y entonces después sí griten intolerantes a los miembros del Centro Democrático. Era lo que faltaba, Montserrat. De manera que quedan los Santrich en los altares y el Centro Democrático, hágame el favor, culpable del conflicto. Y los militares también, y los policías también, culpables de defender la nación, culpables de batirse por ella, culpables de conseguir que este país no haya quedado en manos de los santriches y de sus cómplices y de sus compañeros en esta lucha criminal por acabar con Colombia. Bueno, en fin, usted lo dijo, es el mundo al revés. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 17 de octubre del año 17. Faltan 294 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que, si bien coincide en algunas cosas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no es cierto que se haya reunido con él para hablar de alianzas. Solo fue un encuentro casual en Neiva. Y dijo que de la Calle, Fajardo y Claudia López son candidatos para el gobierno de transición que pretenden imponer las FARC. En su entrevista con Juan Roberto Vargas, el virtual candidato arremetió contra sus rivales en el pulso por el poder en el 2018, quienes, según él, representan los intereses de las FARC, ahora como movimiento político, en lo que ellas mismas han definido como la necesidad de un gobierno de transición, empezando por el propio jefe negociador de la Calle, que está comprometido con todo esto. Siguiendo con Fajardo, continuando con Claudia López, todos están hablando el mismo lenguaje. Según Vargas, la estrategia de las FARC para llegar al poder tiene trazado un plan definido en 4 fases. Primero, la implementación de todos los acuerdos. Segundo, la participación en el proceso electoral del año entrante, donde el objetivo es elegir un presidente para esa transición. Es decir, una persona que les garantice los temas de la JEP e incluso otra iniciativa polémica que se va a tramitar por Fast Track, y es la despenalización de la protesta social, que apunta a incendiar el país. Que en las zonas de reserva campesina, zonas de tolerancia, doctor Londoño, hay actualmente decenas de cubanos capacitando campesinos. Es el mismo modelo que vimos en Venezuela. Se preguntó, ¿qué otro partido va a recibir 30 emisorias, varios senadores y representantes por derecho propio? También cursa en el Congreso lo de las 16 curules adicionales en territorios que coincidan con las áreas en conflicto y la posibilidad de intermediar los recursos para 265 municipios. Y como postre, habló de la JEP, que la JEP es para meter a la cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Londoño, tal como usted se lo advirtió al propio presidente Uribe. Escuchemos. No podemos aceptar que a través de este alto tribunal ahora se vaya a procesar a todo el sector productivo de este país, a los contradictores políticos, a los partidos. Pues hay evidencias que nos dejan muchas preocupaciones. Mire, le traje un videíto. Veamos. En donde está claro que el primer candidato a someterse a eso será el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe. Veámoslo. Nuestro corazón es generoso, total corazón, para que defienda al señor Guerrero, ahora que sea preso y detenido y se le imponen todas las responsabilidades
por asesino, narcotraficante y corrupto. Dice este sujeto terrorista, para que el señor Álvaro Uribe Vélez sea preso y se le imputen todos los cargos y responsabilidades por asesino, narcotraficante y corrupto. Doctor Londoño, es lo que quiere el presidente de las FARC, el sátrapa Santiago, eso es lo que quiere el negro, para que hablemos claro. Bueno, lo que uno se pregunta ahora, sin entrar en el fondo del tema, en el que tiene muchísima razón Germán Vargas Lleras, es por qué se demoró tanto en descubrirlo. ¿Por qué se demoró años en los que fue vicepresidente, en los que estuvo encargado de tantos programas del gobierno, al lado de Santos, abrazado con Santos, y solamente ahora se dio cuenta? Hay que decir que fue discreto con la cosa de las conversaciones, o con lo atinente a las conversaciones en La Habana, que nunca salió a apoyarlas, pero tampoco las criticó, y las hubiera podido criticar y se hubiera podido enfrentar a aquella barbaridad. Y en la fanfarria de Cartagena, allá donde se firmaron estas cosas y se hicieron todos estos ademanes de que nacía una nueva Colombia por la asociación entre un corrupto como Santos y un bandido como Timochenko, hágame el favor, los padrinos de la Colombia nueva. No, por Dios. Bueno, pues allá en Cartagena Germán Vargas Lleras estuvo muy discreto, no llevó paloma en la solapa. No llevó, pero, ni gallina. Bueno, pero algunos dicen que sí la tenía, pero que la ocultó después. En todo caso, no se dejó retratar, no se dejó filmar, hizo mutis por el foro, pero no protestó, se demoró en descubrir todas estas cosas, Germán Vargas Lleras, todas estas cosas que eran tan evidentes. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La MUD le da legitimidad al régimen de Nicolás Maduro. En medio del llanto, la MUD recibió el domingo en la noche los resultados de las elecciones regionales. Como si no hubieran tenido idea de lo que iba a pasar, las cámaras registraron las caras de sorpresa en la sede de la MUD cuando el CNE anunciaba que la Mesa de Unidad había obtenido solo 5 gobernaciones y que el oficialismo había arrasado en los comicios ganándose la gobernación de 17 estados. La MUD conquistó solo las gobernaciones de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. Las declaraciones de los líderes de la MUD al respecto son variadas. Unos, con un descaro inigualable, salieron a echarle la culpa de lo sucedido a María Corina Machado, afirmando que por personas como ella la oposición se dividió. Y es que recordemos que Machado dijo abiertamente que ir a elecciones regionales era legitimar al régimen. Otros salieron a culpar a los venezolanos que decidieron no votar, porque simplemente vieron lo evidente, lo que los de la MUD parecen no haber advertido, que Maduro se iba a robar las elecciones. Luego, los principales líderes han salido a decir que van a denunciar ante la comunidad internacional el fraude que Maduro ha cometido y que le pedirán a los venezolanos que salgan a la calle a protestar. Habrá que ver si alguien le sigue el juego a la MUD de nuevo. Ante lo sucedido este fin de semana, lo que mucha gente piensa es lo que con claridad dijo Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Escuchemos lo que dice. Para el ejercicio efectivo de la democracia, es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto. Lo que mucha gente se pregunta es, ¿a qué juega la MUD? ¿De verdad no sabían que esto era lo que iba a pasar y su inocencia les hizo ir a elecciones? ¿O estaban negociando un pedazo del poder y se asombraron al ver que les dieron tan poco y que quedaron humillados delante de todo el mundo? Pues 2 conclusiones podemos sacar de todo esto. Primero, Nicolás Maduro no puede estar más contento, legitimó su constituyente. Y segundo, como dice Almagro, una fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude. La MUD es ahora el idiota útil que legitima el régimen de Nicolás Maduro. No cabe ninguna duda, Vanessa, esto lo dijimos 1000 veces. Y era evidente y tenía que pasar y pasó. Cuando se conocieron resultados a boca de urna, la gente se llenó de entusiasmo y dijo, gran triunfo de la oposición en Venezuela. Pero por Dios, había que esperar
que se pronunciara Tibisay Lucena, y se pronunció como todos sabíamos que se iba a pronunciar. Triunfo espectacular de los oficialistas de Maduro. Legitimaron todo el proceso, legitimaron a Maduro, y entonces ahora empezar para descubrir el fraude que estaba cometido desde los software, desde todas las máquinas electrónicas que adelantaron este proceso, como ya se sabía. Por eso nos quieren recomendar tanto el voto electrónico aquí en Colombia, para mejor robarse las elecciones. El voto electrónico es una incitación para delinquir electoralmente. De manera pues que eso pasó en Venezuela. Lo triste es así. Y entonces ahora, ¿quién va a salir a la calle? Pero por Dios, ese era el sitio que tenía tomada la oposición. Maduro se tambaleaba. Y resulta que salieron de la calle, aceptaron ir a las elecciones, los destrozaron en los conteos de los votos, y ahora tenemos pues esa situación dramática en Venezuela. La derrota, hablaremos con Asdrúbal Aguiar, a ver, un venezolano, cómo está mirando las cosas. Nos parece que tiene toda la razón el señor Almagro, el director de la OEA. Contribuyeron a la legitimación del sistema a sabiendas del fraude que se venía encima. No cabe duda. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de varios años en los que pocas veces se les vio exigir justicia por el crimen cometido con el asesinato de 11 diputados del Valle, sus familiares reaparecen en la vida pública exigiendo que los terroristas de las FARC paguen por sus crímenes antes de llegar a la política y al Congreso de la República, como está definido entre la guerrilla y el presidente Juan Manuel Santos, que les entregó 10 curules por ahora, 5 en Cámara y 5 en Senado, a los terroristas. Los más de 50 familiares de los 11 diputados asesinados con tiros de gracia, luego de 5 años de un duro secuestro por parte de la guerrilla de las FARC en el año 2002, enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Senado de la República, al presidente de la Corte Constitucional, donde advierten que es necesario que antes de que los terroristas puedan hacer política como lo pretenden, paguen por cada crimen cometido. Abro comillas, el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017 es aplicable a quienes hayan sido objeto de sanción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Por consiguiente, en este momento ningún miembro de las FARC está habilitado para participar en política, pues ninguno de ellos ha sido objeto de sanción por parte de la JEP, dado que ésta aún no está en funcionamiento, señala esa carta. Muy tarde, a mi pensamiento y a mi parecer, reaccionan los familiares de los diputados del Valle, pues dejaron por más de 6 años que las FARC desde La Habana se burlara de ellos como víctimas de su terrorismo que asesinó a estos 11 diputados del Valle. Debo recordar que una de las personas que representó a estas víctimas fue la señora Fabiola Perdomo, quien viajó varias veces a La Habana para hablar con los asesinos de su esposo, el señor Juan Carlos Narváez, y que posteriormente fue nombrada como directora territorial de la Unidad para las Víctimas del Valle del Cauca. Puedo anticipar que esta carta de los familiares de los 11 diputados será una de las tantas que envían las víctimas al presidente Juan Manuel Santos para que se obligue a las FARC a pagar por sus crímenes. Porque, si no lo sabían, les comento, las FARC no pagará un solo día de cárcel, porque la JEP es para todo mundo, menos para ellos. Si no, les recuerdo esto que dijo Ale Romaña. Por eso ese acuerdo que se llegó ahorita es muy importante. El que tú dices se llama Jurisdicción Especial para la Paz. En pocas palabras, es todos en la cama o todos en el suelo. Pero eso no es condenar a la guerrilla. Eso no es solamente al movimiento guerrillero, es todos los que han estado acá. Si un soldado, un comandante de una base militar, un comandante de una brigada, un comandante de una división, ahí va una cadena de mando hasta el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa, ¿quién nos manda? El presidente de la República. Ahí tienen ustedes. Doctor Fernando. Se acuerdan demasiado tarde de lo que debió causarle su reacción inmediata. Las FARC se burlaron años de las víctimas, pero a las víctimas las invitaban a La Habana, como a la señora del Club El Nogal, a la que le dieron a través de la hermana un alto puesto, y como esta señora Perdomo, que también
aceptó un puesto y entonces todos callados, ahora sí hablan cuando tal vez es demasiado tarde. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Papi, muy buenos días a todos. Lo último que les tengo de los incendios que han acabado con cientos de miles de acres, ya van más de 200,000 en el norte de California, pues tenemos buenas noticias porque el clima le ha dado a los bomberos más de 11,000, que no solamente son de California, sino de Nevada, de Arizona, del estado de Washington, pues les ha dado bastante ventaja. Ya la mayoría de estos incendios están al menos contenidos en un 60%, esa es la manera de llevar el conteo de quién está ganando y quién no, pero pues el Perú realmente está devastado. Estamos hablando en este momento, como les dije, de 200,000 acres, de 41 personas ya confirmadas como muertas, de una tarea macabra de identificar a más de 102 personas que todavía han sido registradas como desaparecidas. Las están encontrando por récords dentales, por algún implante de cadera que tenga un número de serie. De verdad que quedaron totalmente calcinadas, es algo difícil y devastador para sus familiares, y de miles y miles de personas, más de 5,000 estructuras fueron dañadas, personas que ya empiezan a regresar a sus hogares, algunos de pues los que todavía tienen casa, pero está en zonas contaminadas, van a vivir prácticamente entre las ruinas, y las otras personas pues que no tienen hogares a donde regresar. Los hoteles del área están totalmente copados por refugiados, y entre las víctimas, la familia de George Shultz, que vivía en Santa Rosa. George Shultz es el famosísimo creador del cómic Carlitos o de Snoopy. La ciudad de Santa Rosa tiene por todas partes pequeños monumentos a Snoopy, a Lucy, que recordaremos de nuestra niñez. Pues el George Shultz ya había muerto, su viuda vivía todavía en la casa en las montañas en Santa Rosa, y su casa quedó reducida totalmente a cenizas. El único recuerdo que tenemos de Snoopy en esa casa es en los restos de la piscina. Quedó un mosaico de Snoopy buceando en una de las paredes de la piscina. Entonces, bueno, seguimos todo lo de los incendios, una tragedia para miles y miles de indocumentados que no tienen acceso a recibir fondos de la Agencia de Emergencia Federal de los Estados Unidos, FEMA, y entonces están viéndose obligados a otros fondos, a otras donaciones caritativas. Y es que en esa zona, como es la zona del vino, el área del vino de los Estados Unidos, pues trabajan muchos campesinos recogiendo la uva. Estábamos en temporada de cosecha y son personas que le han dedicado su vida a hacer de esa región un paraíso, una de las zonas más ricas de los Estados Unidos, y han perdido todo. Muchos de ellos por rumores de que viene inmigración, rumores falsos. Inmigración dijo que no iba a visitar los albergues mientras estábamos en plena tragedia y que no iba a haber redadas, pero no han ido ni siquiera a los albergues y han tenido que irse a dormir a playas y a lugares bastante inhabitados, y sus hijos están pasando por situaciones terribles por temor a inmigración. Esta mañana recibimos también mensaje de una zona en las montañas de Santa Cruz, eso es al sur de San José, al sur de donde están todos estos incendios de los que ya habíamos identificado, que está siendo evacuada por otro incendio al fondo en las montañas. Y les puedo decir que las acciones de la Agencia de Electricidad PG&E se han caído en picada, aunque todavía no se sabe de California. Se ha estado especulando que en medio de fuertes vientos el lunes pasado, árboles que esa agencia tenía que podar y estaban bajo su responsabilidad, pues se habrían caído contra los cables del tendido eléctrico, y estos habían generado los incendios. Eso todavía no ha sido confirmado, pero el rumor ha sido lo suficiente para que las acciones de la agencia se caigan en picada.
Bueno, Cristina, muchísimas gracias. La situación pues en el norte de California, en Napa, el paraíso convertido en llamas. Vamos a ver cuando los incendios terminen. Ya se sabe, lo dijo Cristina, que el 60% de los incendios están contenidos. Es que pasaron muchos días con 0 de contención. No había ninguna contención de los incendios, pese a los esfuerzos de miles de bomberos y de gigantescos aviones cisterna, como lo llama, que son los que lanzan líquidos que contienen los incendios. Lo que hubiera pasado en caso contrario. También helicópteros para sitios muy inhóspitos. Aquí a duras penas tenemos unos helicópteros, no tenemos aviones cisterna, pero en fin, los incendios fueron en California, los resultados los que Cristina Londoño acaba de contarnos. Y en un minuto estaremos con el precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático, gran jurista Rafael Nieto Loaiza, para que nos hable del blindaje jurídico del acuerdo con las FARC. Prohibida la vida, prohibido el desarrollo, todo se tiene que quedar estático durante 12 años. En un minuto, Rafael Nieto Loaiza estará con nosotros en La Hora de la Verdad.